Tengo el privilegio de compartir con ustedes la preciosa palabra de nuestro Señor. Estoy muy gozoso de ver cómo, a pesar de todas las dificultades, están aquí. Eso está mostrando ese deseo por conocer más del Señor, esa hambre por su palabra, y yo me gozo por ver eso. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses y vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 12 al 30. Y si no tienen nada que se le impida, les invito a que se pongan de pie para leer juntos la palabra del Señor. Y lo hacemos no por reverencia al predicador, sino por reverencia a nuestro gran Dios. Entonces, voy a leer Filipenses, versículo 12 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra que está delante de nosotros. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que así como tú la inspiraste, también tú la ilumines en nuestros corazones. Señor, que podamos tener un entendimiento cada vez más correcto de quién es Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Rogamos, oh Dios, para que como iglesia nosotros podamos ser lo que tú nos has llamado a ser en medio de esta ciudad, en medio de este mundo. Luz en medio de la oscuridad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hace poco
Yo tuve la oportunidad de retirarme un poco con mi esposa y pasar unas pequeñas vacaciones lejos de la ciudad. Nos fuimos a un lugar donde estábamos rodeados era de naturaleza para descansar de la rutina del día a día. Y una de las cosas memorables de ese lugar era de que en este lugar donde nos encontrábamos, cuando era de noche, el cielo estaba despejado y podíamos ver muchas, pero muchas estrellas que no se logran ver en la ciudad. Era hermoso ver todo ese lienzo oscuro iluminado por tantas estrellas. Algunas estrellas ni siquiera sabíamos que estaban allí. Desde aquí de la ciudad no se logran ver. Y otras que se ven aquí pequeñas, se veían gigantescas en medio de ese lugar. Y es curioso, ¿verdad? Porque cuando miramos hacia el cielo nocturno, tenemos esta imagen: oscuridad y estrellas que llenan el cielo. Y cuando Dios mira hacia la tierra, Él ve una imagen similar. Oscuro todo por el pecado, por la corrupción, por todas las cosas, pero hay luces en medio de este mundo. Y esas luces es cada miembro, cada persona que hace parte de la iglesia del Señor. El Señor Jesús enseñó en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, que sus discípulos son la luz del mundo. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Él dijo que eran como lámparas puestas en un lugar alto que brillan para la gloria de Dios. Y Pablo, después de haber exhortado a los filipenses diciéndole que ellos deben vivir una vida digna del Evangelio, y después de haberles presentado la hermosa humillación y exaltación de Cristo, ahora Él les dice que ellos debían brillar como luces radiantes, como lo acabamos de leer, en medio del perverso y corrupto mundo que les rodeaba. Yo sé que algunos hermanos han venido aquí y han hablado un poco de cómo era esta colonia o esta ciudad de Filipos, así que tal vez sería bueno recordar algunos de estos elementos. Y te recuerdo que Filipo era una colonia romana, y como hacía parte del imperio romano, la gente adoraba allí a muchos dioses. Adoraban a Neptuno, adoraban a Júpiter, que era Zeus, Poseidón y todos estos dioses de la mitología griega, ellos lo adoraban. Adoraban a muchos dioses. Y aún el emperador del Imperio Romano era adorado como un dios. Entonces, Filipos era un lugar pagano, un lugar lleno de idolatría. Además, por ser una ciudad privilegiada, una colonia privilegiada por el Imperio Romano, la gente que estaba allí adquiría lo que se llamaba una ciudadanía romana. Para nosotros tal vez es poca cosa, pero en ese tiempo era la gran cosa. Porque tú eras o un esclavo o un ciudadano romano. Y el ciudadano romano tenía privilegios de impuestos, tenía categoría en medio de la sociedad. Y esto hacía que los filipenses fueran orgullosos, se sintieran como los argentinos de hoy, ¿sí entienden? Orgullosos de dónde somos. Pero, bueno, si hay alguien aquí argentino, perdón. Pero es como la idea de cómo ellos se sentían. En el libro de Hechos incluso se nos narra que en esta colonia de Filipos era el lugar donde Pablo encontró a una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez que pasaba el apóstol con Silas, gritaba: estos son hombres de Dios, pero no estaban diciéndolo de una buena manera. Era el espíritu, el demonio que estaba dentro de ellos que decían estas cosas. Y Pablo un día se fastidió de ella y le dijo a ese demonio que tenía esa mujer adivina: te ordeno que salgas de allí en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasó? Los amos de esa mujer se enojaron porque le sacaron el espíritu de adivinación que tenía esta mujer, y con ella se fue su esperanza de hacerse ricos. Ellos querían que ella estuviera poseída. Fíjense lo terrible que era esa gente. Querían que ella estuviera poseída por ese espíritu para que les ayudara a conseguir riquezas. Y cuando ellos ven que esta mujer está libre de ese espíritu, cogen a Pablo, cogen a Silas y lo arrastran prácticamente a la plaza de la ciudad, y allí los golpean, allí los maltratan. Era una ciudad
violenta, hostil. Había una decadencia moral y espiritual. De hecho, al final, cuando se está acabando todo el relato de lo que Pablo está viviendo allí, los gobernantes y los magistrados de ese lugar querían despachar a Pablo, pero que sí, como que nadie se diera cuenta que los habían maltratado, porque Pablo era ciudadano romano. Entonces para ellos era un escándalo que habían maltratado así a uno de los ciudadanos romanos, y trataron como prácticamente como de chantajearlo. O sea que había corrupción, incluso en las más altas esferas de poder en aquel lugar. ¿No te suena eso como familiar? Había gente orgullosa, había gente idólatra, había gente hostil, había gente con decadencia moral, espiritual, había gente corrupta. Pero aún así, Pablo le dice a todos los miembros de la iglesia de Filipos que ellos deben brillar como luces radiantes en medio de ese lugar. ¿Será que tendrá esto que ver con nosotros hoy? ¿Amén o no amén? ¿Será que esto tiene algo que ver con la iglesia, fidelidad a su palabra aquí? Por supuesto que sí. Así que, como la iglesia de Filipos tenía la obligación, el deber, el llamado de brillar en medio de este lugar corrupto y perverso, todas las iglesias del Señor en todas partes están llamadas a brillar como luces radiantes en medio de la oscuridad que nos rodea hoy. Y el mensaje que quiero compartirles el día de hoy, el argumento que les traigo el día de hoy a partir de nuestro texto, es el siguiente. Al seguir el ejemplo de Cristo, la iglesia brilla en medio de este mundo. Voy a repetirlo. Al seguir el ejemplo de Cristo, la iglesia brilla en medio de este mundo oscuro. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo será que podemos seguir el ejemplo de Cristo de esta manera? El texto que tenemos, que acabamos de leer, nos revela tres grandes ideas, que van a ser los 3 puntos de mi sermón. Primer punto es obedeciendo a Dios con reverencia y temor. Esa es la primera manera en cómo el texto nos muestra que podemos seguir el ejemplo de Cristo. Esto va desde el versículo 12 hasta el versículo 13. La segunda forma en cómo el texto nos lo muestra es reflejando el carácter de Dios, que va desde el 14 hasta el 16. Y por último, aplicando la misma actitud que hubo en Cristo, que va desde el versículo 17 hasta el 30. Entonces son 3 puntos lo que vamos a ver el día de hoy. Y el primer punto es obedeciendo a Dios con reverencia y temor. Vamos a leer el 12 y el 13 nuevamente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Bueno, este pasaje está conectado con todo lo que ustedes vieron la semana pasada. De hecho, algunas versiones de la Biblia, como una versión internacional, creo que la Biblia de las Américas, empieza con esta expresión, así que, o por lo tanto. Esto es importante, porque debemos entender que esto que estamos leyendo va dirigido a aquellos que estuvieron viendo con Edilberto la vez pasada, que pertenecen a Cristo, aquellos que tienen comunión en el Espíritu, con aquellos que gozan de los beneficios del sacrificio de Jesús. Y Pablo, aunque sabe que los filipenses siempre han sido obedientes, Pablo les está escribiendo una carta desde la cárcel y le está diciendo, tienen que obedecer ahora esto con más prontitud que les voy a escribir. Y la razón es porque la iglesia está enfrentando varias amenazas y dificultades que ustedes van a ver posteriormente. Y la instrucción de Pablo es la siguiente, hermanos. Dice así, esfuércense por demostrar, ¿qué dice su Biblia? Los resultados de su salvación, ¿haciendo qué cosa? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Fíjate que los filipenses debían esforzarse para vivir de acuerdo a la salvación que ellos ya habían recibido. Mira el orden. Ellos obedecen
porque ya han sido, ¿qué? Salvados. No obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque ya hemos sido salvados. Y nuestras vidas deben reflejar ese mensaje de salvación. ¿Cómo, según lo que dice Pablo allí, cómo luce una vida que es coherente con el mensaje de la salvación? Es una vida que se esfuerza en obedecer a Dios con profunda reverencia y temor. Mira que no les dice, ustedes ya son salvos, así que bueno, intenten obedecer a Dios. O sea, hagan el intento. Hoy tampoco les dice, bueno, ya que ustedes son salvos, obedezcan a Dios de vez en cuando. Ni tampoco les dice, bueno, ya tú eres salvo. O sea, obedece a Dios, pero no te lo tomes tan en serio. Ninguna de esas expresiones está. Hay una expresión clave. Esfuércense. Es un esfuerzo que debemos hacer. Y Pablo refuerza la idea de cómo debíamos obedecer a Dios. Con reverencia profunda y temor. Y esta expresión de reverencia y temor no es cualquier cosa, hermanos. Son las mismas expresiones, las mismas frases que encontramos en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de lo temible y de lo poderoso que es Dios y de cómo la gente debía conducirse delante de Él. Dios es santo. La Biblia repite este atributo de Dios 3 veces para que nos quede claro que Él es diferente a nosotros. Él es santo, santo, santo. La Biblia nos dice, Él es amor, 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 perdón, 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 gracia, gracia, gracia. Él es 3 veces santo. Y nosotros debemos esforzarnos para vivir siendo agradables delante de Él, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Y es verdad, aunque esto es imposible para cualquier ser humano sobre la tierra, vivir de esta manera delante del Dios temible, ya que todos estamos contaminados por el pecado y nuestros corazones siempre tienden a lo malo. Pablo les recuerda a los filipenses que para los creyentes de Filipo y para todos los creyentes de todas las iglesias opera un poder que no tienen los demás. Este es el secreto de la obediencia de la iglesia. Está en el versículo 13. Vamos a leerlo. Pablo les dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, Pablo le está enseñando a los filipenses que Dios es quien les da a ellos la capacidad y el deseo para hacer su voluntad. Ni siquiera está en nosotros. Los que somos salvos, hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos la capacidad ahora de andar en los caminos de Dios. Amén. Mira, me encanta cómo lo dice otra versión de la Biblia textual. Dice, Dios es quien produce, Dios es quien activa, o Dios es quien les da la energía para hacer la voluntad de Él. Esto solamente es para quienes, los que han sido salvados. Déjenme ilustrarlo de una manera. ¿Alguna vez, como buen colombiano, has recibido o has comprado un regalo, un juguete, ya sea para un niño, ya sea para ti cuando eras niño, que necesitaba baterías y no las traía incluidas? Cuando tú tenías este juguete bien grande, lo abrías en 24, no sé, el 25 más bien, y querías que andara, te dabas cuenta de que también tenías que comprar las 7 o las 8 baterías porque traían muchas baterías. Bueno, digamos que el ser humano, por su condición natural de pecado y muerte espiritual, es uno de esos juguetes sin baterías incluidas. ¿Qué puede hacer uno de esos juguetes sin batería? Nada, absolutamente nada. Pero para aquellos que han sido salvados, tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos, y son como esos juguetes, pero con baterías incluidas. Entonces, estos juguetes, así como estos juguetes con baterías, pueden hacer aquello para lo cual fueron creados. Así, el creyente que ha recibido el Espíritu Santo ahora puede vivir conforme a la voluntad del Dios que los creó.
Esa es la gran diferencia. Y esta verdad tiene implicaciones para nosotros hoy. Para los creyentes que están aquí, que son parte de la membresía de la iglesia, yo te digo, acorde a lo que dice este texto, esfuérzate en obedecer a Dios con temor y reverencia. Te puedo preguntar algunas cosas. ¿Por qué, sabiendo esto, dudas en obedecer a Dios? ¿Acaso será que crees que porque eres salvo no importa si le obedeces o no le obedeces a Dios? ¿Acaso crees que por ser salvo ya tú no estás obligado a obedecer la palabra del Señor? ¿Será que lo ves como que es algo legalista? Hay una expresión por ahí que dice santurronería, o sea, eres un santurrón si te la pasas obedeciendo al Señor. ¿Será que no quieres ser fanático? Que te digo, y no, tú eres muy fanático, tú eres muy aleluya. No, hermanos, eso no tiene nada que ver con obedecer la palabra de Dios. Te recuerdo que el mismo Dios que te salvó hoy es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y Él es santo y no hace acepción de personas. Por lo tanto, tu deber es caminar en obediencia delante de Él. ¿Amén o no amén? Pero te recuerdo algo. Tú puedes obedecer a Dios sabiendo que Él te ha capacitado para hacerlo. Recuerda que Él te ha dado tanto el deseo como el poder para llevar a cabo lo que a Él le agrada. Si aún tú sabiendo esto, tú decides pecar, no se trata de que tú no puedas dejar de ese pecado. No se trata de que tú estás cautivo en ese pecado. Más bien se trata de que tú no quieres dejar de hacerlo. Hay un pecado que tú amas más que a Dios. Tienes que verlo de esa manera. Porque si eres creyente verdaderamente y tú estás practicando el pecado, o estás más bien, estás poniendo en práctica cosas pecaminosas, probablemente es que tú crees que eso que tú estás haciendo es más valioso, es más hermoso que el Dios que nos ha salvado. Y tienes que arrepentirte, porque estás diciendo a un ídolo que es mejor que Dios. Entonces, si bien hay algunos pecados y algunos hábitos pecaminosos que es difícil dejarlo por nuestra propia, o sea, solamente nosotros, la Biblia nos enseña que necesitamos el apoyo de otros hermanos para vencerlo. Pero aquí está el secreto. Dios te ha dado también la capacidad de pedir ayuda a tus hermanos. Así sea que hay un pecado en ti que tú dices, wow, esto es muy fuerte. Bueno, Dios te ha dado la capacidad para acercarte a tus líderes, para acercarte a tus hermanos y pedirles ayuda y trabajar en ello. Pero lo que quiero que te quede claro es que este texto nos deja a todos los que somos salvados, a todos los creyentes, sin excusa para no lidiar con nuestro pecado y para no esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Cuando estemos delante de Dios, no vamos a salir, señores, que yo no podía o yo no tenía el deseo. Dios te ha dado esas capacidades para que tú puedas responder a su voluntad. Entonces, si tú te ves abrumado por un pecado, pide ayuda. Pero no te quedes allí. Este texto nos deja sin palabras. Para aquellos que son creyentes y aún no son miembros de esta iglesia, esfuérzate por obedecer a Dios y hazte miembro de esta iglesia local o de cualquier otra. Pero tienes la obligación delante del Señor de unirte a una iglesia local. Yo te recomiendo que sea una bíblica, pero tienes que hacerlo. Solo así, siendo miembro de una iglesia, vas a poder servir con los dones y talentos que Dios te ha ordenado que los pongas a su servicio. Solo siendo miembro, tú vas a poder cuidar de tus hermanos, tener comunión con otros hermanos, llevar las cargas de tus hermanos, ministrar a tus hermanos. Eso no se puede hacer solo. Esos unos a otros que están en la Biblia no se pueden hacer en tu casa viendo los videos de Miguel Núñez. Eso se hace siendo parte de una iglesia local, siendo miembro de una iglesia local. Entonces, solamente siendo miembro de una iglesia local, tú puedes obedecer completamente a Dios. Así que esfuérzate por obedecer a Dios en esto.
Y para aquellos que saben que no son creyentes, clama a Cristo para que Él te salve. Como has oído, solo los salvos pueden obedecer a Dios, porque Él les da el poder y el deseo para hacerlo. Los que no son salvos no pueden ni podrán agradar a Dios nunca. Nunca. Yo recuerdo cuando yo no era salvo, cuando yo no tenía el Espíritu Santo morando en mí, cuando yo no era creyente, yo intentaba hacer cambios en mi vida, pero esos cambios no duraban, no perduraban. Yo tal vez no iba a tomar este fin de semana, la otra semana porque me había ido muy mal, pero al otro mes yo iba. Mis cambios no eran eternos y verdaderos. Solamente Cristo, cuando me salvó, pudo hacer esa obra. Y eso es lo que te invito. Cree en Cristo, en lo que hizo Él en la cruz por ti, y arrepiéntete de tus pecados. Hay personas que dicen, ¿sabes? Yo quiero entregar mi vida al Señor, yo primero voy a ordenar mi vida, voy a arreglar las cosas y luego voy a ir a la iglesia. Eso nunca va a ocurrir, porque Dios sabe que tú no puedes ni quieres hacerlo. La única forma es que tú vengas a Él en fe y que te arrepientas de tus pecados, entonces Él te va a salvar y te va a dar su espíritu para que tú andes en sus caminos. No funciona a la inversa. No es que primero obedezco para ser salvo. Yo necesito ser salvado, ¿para qué? Para obedecer. Y quiero que sepas que esto no es solamente un buen consejo. Esto va a marcar tu vida por la eternidad. Cristo ha prometido que Él va a venir y Él va a juzgar a todos los pecadores. Los va a castigar con juicio eterno. Y solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre, dice Él, entrarán con Él en su reino. Entonces, no es poca cosa lo que te estoy diciendo. Cree en Cristo y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Amén. Bueno, recordemos el mensaje de nuestro texto. Al seguir el ejemplo de Cristo, la iglesia brilla en medio de este mundo oscuro. Y el ejemplo de Cristo, o sea, si tú dices que quieres seguir el ejemplo de Cristo, bueno, te tengo una noticia. La vida de Cristo fue una vida de obediencia perfecta a Dios. Por esa razón tú tienes que esforzarte. Ahora, seguimos con nuestro segundo punto. Seguimos el ejemplo de Cristo reflejando el carácter de Dios. Voy a leer nuevamente el versículo 14 al 16. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pablo exhorta a la iglesia en Filipos a vivir como corresponde ¿a quiénes? A los hijos de Dios, es lo que está diciendo allí. Mira, ser hijos de Dios no es solamente un título bonito, es una unión íntima con Dios como nuestro Padre. Y el deseo de Dios, como todo buen padre, es que todos sus hijos reflejen su carácter y que vivan agradándole en todo. Este es el deseo de un buen padre. Bueno, ese es mi deseo con mi pequeña hija en estos momentos. Que ella pueda aprender de mí y que ella pueda vivir haciendo las cosas como la palabra del Señor enseña. Como hijos de Dios, los filipenses debían vivir vidas limpias. En otras versiones dice irreprensibles e inocentes de toda culpa. Es decir, que no haya ni mancha ni tacha alguna en ellos. Y Pablo, para mostrarles a ellos cómo ellos deben vivir, utiliza dos contrastes. Y el primero está en el versículo 14, cuando dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Con esta expresión, Pablo está haciendo referencia al comportamiento de los israelitas cuando ellos fueron salvos de la esclavitud de Egipto, en el libro del Éxodo. ¿Se acuerdan? Cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, ellos son salvos en el capítulo 14. En el capítulo 15 ya se están quejando, ya están discutiendo contra Dios y contra los líderes que Dios había puesto delante de ellos. Ellos ya comienzan a decir cosas como
¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? Ojalá el Señor nos hubiese matado allá en Egipto. Ojalá el Señor nos hubiese dejado allá en Egipto. O sea, Dios los está salvando y ellos están quejándose y quejándose contra sus líderes, quejándose contra Dios. Pablo les está diciendo a los filipenses que ellos no deben comportarse como los israelitas, que eran ingratos, aunque fueron salvados en ese momento. Y sabes, por esa ingratitud y por ese descontento, Dios juzgó a ese pueblo. Dios trajo juicio sobre ese pueblo y aún ese pueblo se dividió entre ellos. Hermanos, esto no puede dividirse dentro de la iglesia. Esto no puede ocurrir dentro de la iglesia del Señor, digo. Así como los israelitas del pasado, así muchos creyentes hoy andan, quejándose, murmurando, aunque Dios los ha salvado. Y Pablo les dice, no tienen que vivir de esta manera. El segundo contraste que hace Pablo aquí es en el versículo 15, cuando habla de la gente perversa y corrupta. Aquí Pablo está haciendo referencia a Deuteronomio 32:5, en donde se nos dice cuando la nación de Israel despreció a Dios, le dio la espalda a Dios, comenzaron a adorar a ídolos. Y allí en ese texto, Moisés declara que ellos no vivían como hijos suyos. Ellos no vivían como hijos de Dios. Y Pablo utiliza este ejemplo para ilustrar cómo era la gente que rodeaba a los filipenses o a la iglesia en Filipos en ese momento. Él decía que así como esa generación perversa y corrupta, eran la gente de los filipenses que rodeaba a la iglesia en ese lugar. Recordemos cómo eran ellos. Ellos eran paganos, ellos eran idólatras, ellos eran orgullosos, ellos eran amadores de las riquezas, ellos eran corruptos. Este comportamiento no es un comportamiento esperado de los hijos de Dios. Estas cosas no pueden estar dentro de la iglesia, hermanos. Y Pablo les dice que todo lo contrario a estos dos grupos mencionados, es decir, a Israel y a las formas en cómo los filipenses vivían, la iglesia de Filipos debía ser diferente. Radicalmente diferente. Ellos debían reflejar al Dios que los salvó. Ellos debían reflejar al Dios que los adoptó como parte de su familia. Y aquí es donde entra el título del mensaje. Ellos debían brillar como luces radiantes en medio de ese mundo oscuro. O como dijo un comentarista, ellos debían ser como estrellas en el universo. A pesar de todas esas tinieblas que estaban alrededor de ellos, ellos debían ser como estrellas en ese lugar. Hubo un gran teólogo, un reformador llamado Juan Calvino, y él dijo acerca de este pasaje lo siguiente, se lo voy a leer. Él, es decir, Pablo, quiere que los creyentes sean como lámparas que brillan en medio de la oscuridad del mundo. Es como si él dijera, en el mundo no hay nada más que oscuridad, pero Dios los ha iluminado con este fin, para que la pureza de sus vidas brillen en medio de esa oscuridad. Amén. Pero ¿cómo podían los filipenses vivir de esta manera en medio de este mundo corrupto? ¿Cómo ellos podían brillar en medio de esa oscuridad que los rodeaba y que también los tentaba? Porque no es fácil, hermanos. Era una sociedad perversa, corrupta, y no era una tarea fácil. Para responderte esto voy a utilizar un texto, ese mismo texto, pero de otra versión. Lo pueden ver en sus Biblias Reina Valera, lo pueden ver en sus Biblias Nueva Biblia de las Américas, pero quiero que ustedes vean que hay una conexión entre lo que está diciendo Pablo con lo que va a decir a continuación. En el capítulo 2, del 15 al 16, en la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. En nuestra versión dice, aférrense a la palabra de vida. Pero aquí Pablo en esta versión está diciendo que ellos resplandecen cuando se aferran, se sostienen a la palabra de vida. La Biblia, la Reina Valera dice, cuando ellos debían asirse a la palabra de vida. Y esta palabra de vida es una forma en como Pablo se refiere también al Evangelio, porque es la palabra que trae vida, es la palabra que trae vida eterna.
Ellos debían aferrarse a eso. Y esa es la forma en como los hijos de Dios resplandecen en medio de este mundo oscuro. Aferrándose al Evangelio, aferrándose a la palabra de vida. Nuevamente, permítame citarles lo que Calvino utiliza para ilustrar este texto. Y lo voy a tratar de contextualizar para nuestros días, el día de hoy, porque en ese tiempo de Calvino no había ni siquiera energía eléctrica y muchas cosas. Y él dice así: nosotros somos como candeleros. O para nosotros, puedes pensar en esas lámparas antiguas que son de vidrios transparentes. No sé si en su casa tienen una de esas lámparas. En mi casa siempre hubo una de esas. Somos como ese tipo de lámparas de vidrio transparente, y la doctrina del Evangelio, es decir, la palabra de vida, es la vela que, al ser colocada en nosotros, difunde luz por todos lados. Así decía Calvino que era la iglesia. La iglesia era como ese recipiente transparente, y el Evangelio era como esa vela que dentro de nosotros ilumina y esparce su luz a todas partes. Iglesia, ¿no les parece esto hermoso? La razón por la cual tú brillas es porque tú tienes el Evangelio. Y esto tiene que decirnos muchas cosas hoy. A la luz de todo este texto que acabamos de abordar, lo primero que te tengo que decir es que dejes de murmurar. Dejes de quejarte y de discutir con Dios y con los líderes que Él ha puesto en tu vida. Nosotros también estamos como especie de un éxodo. Estamos saliendo de la oscuridad de este mundo, de la esclavitud de este mundo, para una tierra prometida, que es un nuevo cielo, una nueva tierra, en donde ya no habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. Y a veces este camino puede parecer incómodo, y a veces este camino hacia ese lugar puede traer dificultades, pero recuerda que el Dios que te ha salvado ha prometido cuidarte en medio de este viaje. Entonces, deja de murmurar, deja de quejarte de tus líderes, porque cuando lo haces, te quejas de Dios mismo. Así que esto es como una primera aplicación que vemos en este texto. Una segunda aplicación: vive una vida limpia e inocente como hijo de Dios en medio de este mundo perverso y corrupto. Ya les dije cómo era la sociedad y la cultura de los filipenses. Era terrible, era pecaminosa. Pero te tengo una noticia: Barranquilla y Soledad, y también Malambo, no son la excepción. También hay corrupción, también hay perversidad. Debemos vivir vidas que reflejen el carácter de Dios en medio de nuestra cultura, en medio de nuestra sociedad, en donde la gente tiende a ser vulgar, tiende a ser orgullosa, tiende a ser obscena, tiende a ser perezosa, en donde muchos de nuestro contexto son amadores de las riquezas, idólatras y también hasta violentos. Usted, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de manejar algún vehículo. Usted se va a dar cuenta que aquí la gente toda está enojada. Se levantan y es diciéndote hasta 4, 7 y 10 vulgaridades en menos de un minuto. Entonces, esa es la sociedad que nos rodea. Hay oscuridad, pero tú, si eres hijo de Dios, debes vivir diferente. Esposos, sean fieles y amen a sus esposas en medio de una cultura en donde abunda el abandono y la infidelidad. Esposas, sométanse amorosamente a sus maridos en medio de una cultura donde la mujer es la que manda y le grita a su marido de forma irrespetuosa. ¿Sí o no es la cultura en la que estamos? Hijos que están aquí, sean sabios y obedientes a sus padres en medio de una cultura que está loca y que desperdician el tiempo en nada productivo. Los solteros y las solteras que están aquí, guarden sus vidas en pureza delante de Dios, en medio de una cultura donde hay oportunidades para ser promiscuo, hay oportunidades para practicar muchas inmoralidades sexuales. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes ser como ellos. Debemos procurar también que todo lo que hagamos en nuestros negocios, en nuestros estudios, en los trabajos, estén libres de corrupción.
Es decir, que no se vean nuestros negocios, si alguno aquí tiene su propia empresa, no se vean involucrados en robos y en estafas, como abundan en medio de nuestra sociedad. Que los que estudian aquí no practiquen la trampa, el machete, el plagio cuando entregan sus trabajos escolares o en sus universidades. Que aquellos que dicen que son creyentes y trabajan, ustedes tienen que ser reconocidos de su trabajo porque son íntegros y honestos. No porque ustedes sean corruptos, fáciles de comprar. Pero te tengo mi última aplicación con esto, querido hermano, querida hermana. Tú no vas a poder dejar de murmurar y tú no vas a poder reflejar una vida diferente. Tú no vas a poder dejar de ser o de practicar la corrupción en medio de este mundo si no te aferras fuertemente al Evangelio. Ahí decía el texto, aférrense a la palabra de vida. Tú no vas a resistir esas tentaciones si no estás aferrado a la palabra del Evangelio. Si tu entendimiento del Evangelio es muy pobre y no te aferras a él fuertemente, tú vas a ser arrastrado con esa corriente que vemos hoy. Para eso yo te invito a que leas, medites, profundices, escuches prédicas, leas libros que te recuerden constantemente el Evangelio. Si no lo entiendes, pide ayuda para que la gente, para las personas que están aquí dentro de la iglesia, te puedan ayudar a entender mucho más el Evangelio, porque el Evangelio debe marcar cada área de nuestras vidas. Nunca habrá suficiente Evangelio para nosotros. El Evangelio es la entrada a la salvación y el camino hasta el final de nuestra salvación. Lo necesitamos constantemente. Y para los no creyentes que están aquí, nuevamente les digo lo siguiente: aférrate a la palabra de vida. Aférrate al Evangelio. El Evangelio dice que tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú necesitas poner tu confianza en Jesús, quien vivió la vida perfecta que tú no podías vivir y murió por tus pecados en la cruz, para que al creer en Él tú tengas perdón y vida eterna. Si tú no eres creyente, estas son las mejores noticias que hoy tú puedes oír. Tú puedes dejar ser parte de este mundo oscuro si tan solo tú sigues a Jesús. Juan 8:12, en el libro de Juan 8:12, Jesús dice lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús dice que si tú lo sigues, tú vas a dejar de ser oscuridad para ser luz. Y también tú podrías dejar de ser parte de esta gente perversa y corrupta, que un día van a ser juzgados por Dios, si tan solo tú crees en el Hijo de Dios. En el capítulo 1 de Juan, versículo 12, dice que para aquellos que creen en su nombre, se le ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Seguramente has escuchado esa mentira donde dicen que todo el mundo es hijo de Dios. No, la Biblia dice que solamente los que creen en Cristo, los que creen en su nombre, son llamados hijos de Dios. Así que aférrate a esta palabra, aférrate a este Evangelio. No sé si ustedes han visto alguna vez estas películas o estos videos donde está lloviendo fuertemente o hay una tempestad y los padres cogen a sus bebés y lo aferran, lo agarran así en su pecho para que no les pase nada. Así tú tienes que aferrarte al Evangelio si quieres ser salvo de esta generación perversa y torcida. Y con esto vamos a pasar a nuestro último punto. Vamos a recordar el mensaje de nuestro texto. Es: al seguir el ejemplo de Cristo, la iglesia que brilla en medio de este mundo oscuro. Y el ejemplo de Cristo, según lo que acabamos de ver, era un ejemplo que no se quejaba ni discutía con Dios. Cuando Cristo iba a la cruz, Él no se quejó de Dios. Él no murmuró contra Dios. Y cuando Cristo estaba en medio de este mundo, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y toda la oscuridad que había en este mundo no pudo apagarlo. La corrupción y la perversidad de este mundo no pudieron corromperlo a Él. Y ahora, en este último punto, no te preocupes, no pretendo demorarme mucho.
Sin este punto, todo quedaría inconcluso. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo aplicando la misma actitud que hubo en Cristo. Ese es mi tercer punto, aplicando la misma actitud que hubo en Cristo. Y este texto es demasiado largo para que lo volvamos a leer otra vez, pero quiero recordarte lo que el apóstol Pablo habla en estos versículos. Él habla de él mismo, él habla de Timoteo y él habla de Epafrodito. Lo que parecieran ser como comentarios aislados o que no tienen ninguna relación con lo que Pablo está diciendo, él está siendo muy intencional, hermanos, con mostrarle a los filipenses, la iglesia de Filipos, el patrón que ellos deben seguir. Porque tanto Pablo como Timoteo como Epafrodito están siguiendo un patrón que tú y yo también tenemos que ver. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué frases de todo este fragmento les parece familiar? Vamos a ver algunas frases. Vamos al verso 17. En el verso 17, Pablo, pensando en cómo ha invertido su vida por el beneficio de la iglesia, él dice lo siguiente: sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Y si vamos al 20 y el 21, Pablo, hablando de Timoteo, dice lo siguiente: que él no cuenta con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de los filipenses. Porque normalmente, dice Pablo allí, la gente está buscando o se ocupa de sí mismo y no de lo que es importante para Cristo. De hecho, Pablo en ese fragmento dice que Timoteo le ha servido a él como un hijo a su padre. Y refiriéndose a Epafrodito, que es el mensajero que le llevó las noticias a Pablo y le llevó una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos a Pablo, él dice en el verso 25 que él le ayudó en su necesidad. Y en el verso 30 dice que él arriesgó su vida por la obra de Cristo. Incluso estuvo al borde de la muerte mientras llevaba a cabo su tarea. ¿Estas cosas no te suenan familiar? Deben sonarte familiar porque es precisamente lo que ustedes vieron la semana pasada con Filipenses 2, del 1 al 11. Es lo que nuestro hermano Edilberto estaba enseñando, de cómo Pablo presentaba allí lo que Cristo había hecho por nosotros. Si quieres, vamos allá en el capítulo Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Cómo lo dice Pablo? Dice: tengan la misma actitud que tuvo ¿quién? Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y así sigue Pablo diciendo estas cosas hasta llevarnos, que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo, Timoteo y Epafrodito están aplicando esta misma actitud que estaba en Cristo. Mira, Pablo no le escribió esto a los filipenses para que fuera un bonito poema o una bonita canción que ellos cantaran cada domingo. No, él lo escribió para que ellos reflexionaran en lo que Cristo ha hecho y para que ellos lo pusieran en práctica. Y él, junto con sus colaboradores, le están dando a los filipenses un ejemplo de cómo se vive cuando tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ellos nos han dado ejemplo, porque Cristo nos ha dado ejemplo. Nosotros, es decir, la iglesia de Cristo, podemos, porque ya lo dijimos, y debemos seguir el mismo patrón de Cristo para servir a nuestro Dios y para el beneficio de los demás, para el beneficio de nuestro prójimo, para el beneficio de nuestra iglesia, para el beneficio de los creyentes. Debemos seguir la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. El famoso reformador llamado Martín Lutero, él hizo estas palabras suyas y la aplicó en su vida. Él dijo: voy a tener la misma actitud que hubo en Cristo.
Y él lo dijo de la siguiente manera. Se lo voy a parafrasear porque es bastante extenso, pero miren lo hermoso a lo cual él llegó a reflexionar y a poner en práctica en su vida. Él dice lo siguiente: aunque el cristiano está libre, en esta libertad debe despojarse de sí mismo, tomar sobre sí la forma de un siervo, hacerse semejante a los hombres y ser hallado en forma humana, y servir, ayudar y tratar a todos en todos los sentidos, como ve que Dios a través de Cristo ha tratado con él. Por lo tanto, dice él, me entregaré como un Cristo a mi prójimo. ¡Qué hermoso! Así como Cristo se ofreció a mí, no haré nada en esta vida excepto lo que considero necesario, útil y saludable para mi prójimo. Lutero decía que él se entregaba como un Cristo para su prójimo, para servirle, para bendecirle, para buscar lo que es útil y saludable para su crecimiento, así como Cristo se entregó por nosotros en beneficio de nosotros. Esto sin duda tiene muchas implicaciones en nuestras vidas. Esto debería revolucionar la forma en cómo estamos viviendo. Y con esto ya me acerco al final, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para exhortar a mis hermanos que son miembros de esta iglesia local. Hermanos de fidelidad en su palabra, medita en la forma en cómo Cristo se humilló para servirlos. Él es el Dios hombre encarnado y vino a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir para beneficiarnos con su muerte. Medítalo constantemente en tu corazón, en tu mente, y adórale a Él con gratitud y gozo. Porque cuando tú meditas profundamente en este hermoso misterio, tú vas a poder hacer lo siguiente, que es lo que nos dice el texto. Imita el ejemplo de Cristo. Primero medita y luego aplícalo. Imita el ejemplo de Cristo. Imítalo al anteponer las necesidades de los demás antes que las tuyas propias. Imítalo al renunciar a tus privilegios y comodidades terrenales para poder ver la obra de Dios avanzar en la vida de tu prójimo, para poder ver cómo el reino avanza a través de esta iglesia. Imítalo al no aferrarte a ningún derecho cuando hay una diferencia contra un hermano, y despójate de esa reserva para buscar la unidad de la iglesia local. Imítalo al servir a su causa de una forma comprometida, como lo vimos en Cristo mismo, en Timoteo, en Epafrodito y en Pablo, aun cuando esto implique que tengas a veces que hacer sacrificios dolorosos. Imita a Cristo. Amén. Para aquellos que son creyentes y no son miembros de esta iglesia local, imita el ejemplo de Cristo y renuncia a tus derechos y privilegios de vivir una vida aislada de la iglesia. Entrega tu vida al servicio de la iglesia local. Si tú eres cristiano, te tengo que decir esto, si tú eres cristiano, tú vas a estar deseoso de ser parte de su reino y de servir para su causa. Pero si tú dices que eres creyente, pero en ti no hay un deseo como este, porque piensas más en tus comodidades terrenales, porque piensas más en tu propia vida y placer, te invito a que reflexiones seriamente en eso, porque tal vez no seas creyente después del todo. Pero por lo que estamos viendo, no te puedes llamar cristiano si no entregas tu vida para también servir a los demás, especialmente a los hermanos de la fe. Y a los que no son creyentes les digo lo siguiente: entrega tu vida a Cristo y vive para su causa. Tal vez todo lo que hemos estado hablando aquí te parezca muy duro de realizar, pero quiero recordarte algo. Los que son salvos por Cristo, ellos tienen el deseo y la capacidad para llevar a cabo estas cosas. De hecho, lo hacemos de forma gozosa. Para mí es un gozo estar aquí. Para mí ha sido un gozo compartir con ustedes la palabra, aunque he tenido que hacer sacrificios. De venir de tan lejos, de venir en medio de una tempestad, de dejar a mi esposa y mi hija allá. Pero lo hago con gozo, hermanos, porque Cristo mora en mi vida y en lo que Él ha hecho por mí,
es mucho más grande que cualquier cosa que yo voy a hacer por Él. Entonces, Dios promete incluso grandes recompensas para aquellos que entregan su vida a Cristo Jesús y a su causa. Pero si tú no consideras hoy hacerlo, si hoy tú consideras no hacer su voluntad, si tú hoy dices, mi vida es muy valiosa, como para entregarla en un judío carpintero de hace 2000 años, si tú dices, mi vida es muy preciosa como para dejar que Cristo reine en mi corazón, yo te voy a decir lo que Jesús dice en Mateo 16, del 25 al 26. Jesús dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Te pregunta hoy el Señor. ¿Hay algo que valga más que tu eternidad? Ven a Cristo, entrega tu vida a Él. Y si tú decides hoy retenerla, la vas a perder. Así que es mejor que hoy entregues tu vida a Cristo. Qué gran impacto sería si toda la iglesia siguiera el modelo de Cristo. Si toda la iglesia siguiera el ejemplo de Cristo. Iglesia, fidelidad a su palabra. Tú fuiste planeada por Dios, tú fuiste formada por Dios para que resplandezcas en medio de esta generación perversa y corrupta. Tú eres luz en medio de esta ciudad porque Cristo, quien es la luz del mundo, vive en medio de ti. Así que brilla hoy recordando que solo al seguir el ejemplo de Cristo es como la iglesia puede brillar en medio de este mundo oscuro. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos la gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos llama a venir a ti, a entregarnos por completo, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor, a imitar tu ejemplo, porque es así, oh Dios, que cumplimos el maravilloso privilegio que nos has dado de ser luz en medio de este mundo oscuro. Señor, te rogamos que Cristo Jesús sea el centro de nuestras vidas y que aquellos que hoy, Señor, han escuchado por primera vez tu evangelio, aquellos que no son creyentes, hoy pueda ser el día de salvación y ellos puedan pasar de oscuridad a luz, que ellos puedan pasar de ser una generación perversa a ser llamados hijos de Dios. Ayúdalos a creer en ti. Pon en nosotros, Señor, la mente de Cristo. Ayúdanos a creer en tu evangelio. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.